En 1972, investigadores del MIT concluyeron que la sociedad iba en camino al colapso para el año 2040. Un estudio de seguimiento realizado por un analista de KPMG encontró que vamos adelantados. Las civilizaciones humanas avanzadas han existido, en el mejor de los casos, por 10.000 años. En ese tiempo, muchos grandes imperios surgieron de la nada y volvieron a la nada, dejando poco más que artefactos y arquitectura en ruinas. Aunque es difícil para los historiadores decir con certeza qué causó cualquiera de estos colapsos en particular, los factores determinantes tienden a caer en 4 categorías generales: problemas políticos, problemas sociales y culturales, problemas ambientales y, por supuesto, el que nos interesa específicamente, problemas económicos. Cualquier civilización que se haya reducido a poco más que una entrada en un libro de texto cayó por alguna combinación de estos 4 factores. Algunas fueron casi instantáneas, la gran ciudad de Pompeya sucumbiendo a la erupción del monte Vesubio. Algunas tardaron unas semanas. El imperio azteca colapsó tras 93 días de resistencia contra los españoles. Y algunas tardaron siglos. 300 años separaron el apogeo del imperio romano de su eventual colapso. Nuestra civilización moderna es la más grande que haya existido. Cientos de miles de veces más rica y más avanzada de lo que los imperios más grandes de la historia podrían haber imaginado. Si estás viendo este video, tienes acceso a Internet. Si tienes acceso a Internet, tienes acceso a una fuente de conocimiento con la que ni los sabios ni los reyes podrían haber soñado hace apenas 100 años. Lo mismo ocurre con otros lujos modernos que damos por sentado. Control climático, viajes alrededor del mundo, ropa barata y eficaz, medicina, comunicación instantánea, comida abundante y segura, agua potable al abrir el grifo, e incluso pequeños lujos como poder escuchar tu canción favorita prácticamente cuando te dé la gana. Una pregunta que me hacen mucho es, ¿quién es la persona más rica de la historia? ¿La respuesta? Elon Musk, o lo era hace como una semana, cuando valía más de $270.000 millones. Eso puede haber cambiado, dependiendo de cuándo veas este video. Pero ¿y qué hay de Rockefeller, los Rothschild, los Romanov o incluso este tal Mansa Musa que la gente no deja de mencionar? ¿Y qué con ellos? Claro, eran ricos para su época, pero su época era de pobreza casi universal. A pesar de su riqueza relativa, no podían ni soñar con todas las comodidades que tú das por sentadas. Déjame decirte, si pudiera elegir entre mi moderno apartamento alquilado de 2 habitaciones y un extenso palacio francés del siglo XV sin aire acondicionado, sin plomería y sin comida que no me diera cólera, elegiría el apartamento 10 de 10 veces. Y eres un tonto si no harías lo mismo. Lo mejor de todo es que ni siquiera he mencionado la guerra. A pesar de lo que la mayoría pueda pensar basándose en su dieta de noticieros por cable y la portada de Reddit, estamos viviendo uno de los periodos más pacíficos de toda la historia humana. Y esto ha sido, en gran medida, gracias a una combinación de tecnología, educación y cooperación global. Incluso las naciones que mantienen hostilidades latentes bajo la superficie dependen hoy más unas de otras que lo que dependían los aliados más cercanos en tiempos de Napoleón. ¿Para qué volverse hostil si puedes volverte rico? Suena superficial, pero es algo bueno, aunque voluble. Comparar nuestra economía global moderna con incluso los mayores imperios de la historia es como comparar un motor a reacción con un burro. No es una exageración, así de adelantados estamos hoy. Pero ese es, de hecho, el problema. Claro, un motor a reacción es más rápido y más potente que un burro, pero es menos resistente. Un pequeño fallo en su increíblemente complejo sistema de componentes interdependientes podría dejarlo completamente inservible. Y lo peor es que se mueve tan rápido y vuela tan alto que incluso el más mínimo fallo puede ser catastrófico. La mayoría de los que estamos vivos hoy, y especialmente quienes estamos en casa viendo videos de internet en nuestros teléfonos, no sabríamos cómo sobrevivir mucho tiempo si no tuviéramos comida al alcance, a veces literalmente entregada en la puerta. Pero me estoy adelantando y probablemente ya empiezo a sonar como un loco apocalíptico gritando que el fin está cerca. Así que desglosémoslo. ¿Cómo predijo exactamente este estudio del MIT que la sociedad colapsaría? ¿Qué métricas medibles estaba observando el MIT para determinar si el mundo iba en una buena o mala dirección? ¿Qué nos decían estas métricas sobre la manera en que supuestamente colapsaría nuestra sociedad? Y por último, ¿el hecho de que este informe vaya adelantado realmente es motivo de preocupación o todo esto se trata simplemente de darle demasiado peso a correlaciones estadísticas? Bien, el estudio del MIT, titulado específicamente Los límites del crecimiento, se propuso principalmente explorar si el uso actual que hacemos de los recursos del mundo era sostenible. Alerta de spoiler, no lo era.
El estudio fue en realidad uno de los primeros estudios económicos en usar computadoras con modelos sistemáticos dinámicos. No soy científico informático, así que hay muchas personas que podrían explicar qué es la dinámica de sistemas mucho mejor que yo, pero en resumen, es básicamente un software que intenta replicar el funcionamiento de sistemas complejos de la vida real, reproduciéndolos dentro del programa. Hoy eso nos suena muy familiar, pero recuerda que esto ocurrió en los años 60 y 70, cuando las computadoras se veían así y tenían más o menos la misma capacidad de procesamiento que tu hervidor de agua. A pesar de estas limitaciones, el equipo del MIT creó finalmente World 3, que era un modelo computacional de toda la economía global, ¿no? Este software modelaba todo, desde el crecimiento poblacional variable hasta la capacidad industrial. Y lo más importante, modelaba cómo todo interactuaría entre sí. Por ejemplo, una población grande naturalmente va a requerir más recursos. Más comida, más agua, más viviendas, más de todo. Pero una población más grande también conduce naturalmente a más innovación. Tenemos muchas más probabilidades de encontrar a un Tesla, un Da Vinci, un Haber, un Bosch o un Whittle con una población de 8.000 millones que con una población de 2.000 millones, que era lo que tenía el mundo hace 100 años. Hay un chiste común entre macroeconomistas que dice que cada cambio que haces en la economía cambia al menos otras 3 cosas. A veces pasamos por alto este problema asumiendo ceteris paribus, o que todo lo demás permanece constante en nuestros modelos. Esta suposición económica es útil para analizar causa y efecto de forma aislada. Por ejemplo, un impuesto a las gaseosas aumenta su precio y por lo tanto reduce la demanda de bebidas azucaradas, suponiendo que todo lo demás se mantenga igual. Pero esto es el mundo real. Nada permanece igual solo porque sea más fácil modelarlo así. Predecir el futuro es extremadamente difícil, incluso en el mejor de los casos, y casi imposible si no tienes en cuenta casi todas las variables. Y eso fue lo que intentó hacer World 3. El programa World 3 tenía sistemas para modelar todo, desde tasas de natalidad hasta tecnología agrícola. La idea era que todas estas variables eran muy importantes para mantener los estilos de vida modernos que disfrutamos hoy, pero como interactúan entre sí, eran propensas a bucles de retroalimentación. La idea de un bucle de retroalimentación en realidad viene de las presentaciones musicales. Si alguna vez has acercado un micrófono a una bocina, conocerás ese horrible sonido agudo que se produce. Eso sucede porque el micrófono está captando un sonido fuerte, luego le dice al altavoz que lo amplifique y lo reproduzca aún más fuerte, y ese nuevo sonido fuerte vuelve a ser captado por el micrófono una vez más. Ese mismo tipo de efecto puede ocurrir en las economías. Por ejemplo, tasas de natalidad en descenso pueden llevar a una población envejecida. Una población envejecida ejercerá mayor presión financiera sobre los trabajadores jóvenes para cuidar de los mayores, ya sea directamente en casa o indirectamente a través de impuestos para financiar pensiones y cuidados geriátricos. Esta presión financiera hará que los jóvenes tengan menos tiempo y peores condiciones para formar una familia propia, y se termina con tasas de natalidad aún más bajas. Este es en realidad un ejemplo muy importante en lo que respecta al estudio del MIT. Verás, aunque el estudio tuvo en cuenta cientos de variables en su modelo computarizado de la economía global, en realidad solo le interesaba seguir 5 de ellas. Estas eran población, producción industrial, producción de alimentos, recursos disponibles y contaminación. Vale la pena recordar que este informe se publicó en 1972, antes de que el cambio climático fuera más que una nota marginal en el radar de la comunidad científica, y desde luego, muy lejos de ser el tema ampliamente reconocido que es hoy. Es probable que si se replicara hoy el estudio, también incluyera las temperaturas globales promedio, pero no fuese así que no lo hizo. Ahora bien, a pesar de eso, deberías poder ver que todos estos factores individuales son muy importantes para cómo vivimos y trabajamos en el mundo actual. Pero tal vez lo más importante sea, nuevamente, cómo terminan interactuando entre sí. Volvamos por un momento al espacio seguro del economista y asumamos que todo lo demás permanece igual, excepto los alimentos y la población. Ahora bien, estas variables obviamente dependen entre sí. Si una cambia, la otra también lo hará, suponiendo que todo lo demás se mantenga constante. Pero, ¿cuál de estos dos órdenes de eventos suena más preocupante? ¿Una disminución de la población que lleva a una disminución en la producción de alimentos o una disminución en la producción de alimentos que lleva a una disminución de la población? Sí, claramente son dos escenarios muy distintos. Bien, ahora que entendemos cómo interpretar los datos generados por este informe, ¿qué fue lo que realmente dijo? Bueno, como buenos economistas, los investigadores se cubrieron un poco. Predecir el futuro con exactitud es una tarea inútil. Pudieron haber publicado su informe un día antes de que se desarrollara un diseño viable comercialmente para un reactor de fusión,
y los investigadores eran conscientes de eso. Así que lo que hicieron, en cambio, fue ajustar las condiciones iniciales y ejecutar la simulación una y otra vez. En algunas simulaciones, asumieron que la innovación se mantenía a un ritmo constante y que la productividad de los trabajadores seguía mejorando al ritmo actual. En otras simulaciones, asumieron que la innovación tecnológica seguía acumulándose sobre sí misma, lo que haría posibles cosas como extraer recursos del espacio o cultivar alimentos en laboratorios. Y luego, en otras simulaciones, asumieron que el progreso tecnológico se iría estancando poco a poco. Un apunte rápido es que un estancamiento tecnológico puede no sonar muy realista para nosotros hoy, pero eso es solo porque hemos crecido en una época de innovación constante. La ley de Moore es un gran ejemplo de esto. Durante las últimas 5 décadas, el poder de cómputo se ha duplicado aproximadamente cada 2 años, pero estamos empezando a alcanzar los límites físicos de cuántos transistores podemos meter en un microchip. Tecnologías prometedoras como la computación cuántica podrían resolver este problema y permitirnos seguir accediendo a más poder de cómputo, pero también puede que no, y ese es solo un ejemplo. Mucha de la innovación tecnológica hoy en día consiste simplemente en que grandes empresas encuentran nuevas formas creativas de hacerte perder el tiempo consumiendo contenido con publicidad. Y sí, me doy cuenta de la ironía porque yo también soy parte del problema. Pero bueno, aquí tienes un anuncio. ¡Qué buen consumidorcito eres! En fin, la innovación tecnológica fue solo una de las variables que los investigadores de este informe ajustaron. También ejecutaron modelos que asumían tasas de natalidad más bajas, tasas de natalidad más altas, mayores tasas de reciclaje, descubrimientos de más recursos, mayores niveles de comercio global y menores niveles de comercio global. Básicamente intentaron contemplar todos los resultados posibles con combinaciones realistas de factores. En este modelo económico, luego promediaron las trayectorias de 5 factores cruciales para determinar a dónde llegaría la humanidad. Como cabría esperar de un rango de modelos con variables diferentes en cada ejecución, obtuvieron una variedad de resultados distintos, pero todos tenían algo en común. Todos mostraban un declive significativo alrededor del año 2040. Por supuesto, es imposible abordar todos los miles de posibles resultados que se modelaron, pero los investigadores se enfocaron realmente en unos pocos que caían dentro de la desviación estándar de todos esos posibles escenarios. El primero, y potencialmente el más optimista, fue llamado el escenario de tecnología integral. Este era un modelo en el que seguíamos viviendo como lo hacemos hoy, pero la tecnología avanzaba lo suficientemente rápido como para asegurar que nuestra capacidad productiva pudiera seguir el ritmo de la cantidad de personas que había que alimentar, alojar y vestir. El modelo aún predice una caída significativa en la producción de alimentos, causada principalmente por la contaminación de fuentes de agua y el mal uso de tierras cultivables, pero eso se resuelve gracias a la innovación tecnológica. La población comienza a estabilizarse alrededor del año 2040. Pero esto se debe a la tendencia natural de las poblaciones más ricas y urbanas a tener menos hijos, y no a que las personas mueran de hambre por falta de alimentos. En este modelo, la producción industrial alcanza un pico y luego disminuye, lo que normalmente indicaría una caída en el nivel de vida. Pero esto se contradice casi por completo con el uso más eficiente de los bienes que sí tenemos. Si mañana la tecnología llegara al punto en que tuviéramos carros autónomos, entonces la necesidad de tener un carro propio se reduciría drásticamente. Esto probablemente llevaría a una caída en la producción industrial, pero no es que fuéramos a ser más pobres por eso. Es solo que, de repente, un carro que antes servía solo a un hogar, ahora puede compartirse eficientemente entre decenas. De hecho, esto es a lo que se refería el Foro Económico Mundial cuando dijo famosamente que no poseerías nada y serías feliz. O realmente no entienden cómo comunicarse con el público general, o secretamente disfrutan hacer enojar a la gente. El uso más eficiente de los recursos también reduciría la contaminación y garantizaría que las materias primas nunca se reduzcan a cero. Esto no sería un resultado totalmente terrible. Y sí, puede que no sigamos viendo el mismo crecimiento exponencial en el nivel de vida que hemos visto durante los últimos 100 años, pero tampoco sería un colapso de la sociedad. Si no te sientes cómodo, confiando en una nueva ola de innovación tecnológica para salvarnos a todos, entonces los investigadores que publicaron este informe tienen una alternativa. El llamado escenario de mundo estabilizado es lo que sucedería si el mundo simplemente mantuviera su ritmo actual de innovación, mientras también invierte fuertemente en cosas como fuentes de energía renovable y procesos de reciclaje de materiales. Nuevamente, este modelo fue creado antes de que el cambio climático fuera considerado un factor, así que cuando hablamos de reciclaje y energías renovables, lo hacemos únicamente desde la perspectiva del agotamiento de recursos y la contaminación local, sin tener en cuenta otras externalidades como las emisiones de carbono.
Este escenario de mundo estabilizado se parece mucho en varios aspectos al resultado de tecnología integral que exploramos antes. La diferencia principal es una reducción casi voluntaria en la producción industrial antes de que genere problemas como escasez de alimentos o contaminación excesiva. De todos los modelos basados en las diferentes combinaciones de variables, este es el que los investigadores identificaron como el más optimista. De nuevo, el más optimista salvo que ocurra algún avance tecnológico inesperado que transforme radicalmente cómo manejamos nuestras economías. Esto podría pasar, y ojalá pase. Pero es difícil hacer planes concretos para tecnologías que aún no podemos concebir, más allá de quizás hacer un sacrificio espiritual al papito Elon. No hace daño. En fin, la mala noticia es que, aunque el estudio original de 1972 pensaba que esto era algo hacia lo que podíamos trabajar de forma realista, la cronología de todas las variables medidas en este escenario es la que menos se ajusta a nuestra realidad actual, según lo explorado en el estudio de seguimiento de 2021. El estudio de Gaia Harrington sugiere en cambio que el camino en el que realmente estamos se asemeja más al escenario llamado negocios como siempre 2, y eso no es bueno. Este es un modelo que muestra un colapso muy claro. La contaminación sigue aumentando de forma exponencial y cosas como el reciclaje de materiales comunes nunca se vuelven económicamente viables ni suficientemente subsidiadas. La producción industrial alcanza un nivel más alto que en todos los otros escenarios posibles, pero ahí es donde terminan las buenas noticias. Una caída en la producción de alimentos causa una disminución masiva en las tasas de natalidad en los países ricos y hambrunas en los países pobres. La falta de trabajadores jóvenes reduce la producción industrial, lo que obstaculiza aún más la prosperidad económica. Los recursos fácilmente accesibles también se agotan, lo que nuevamente reduce la producción industrial y la prosperidad económica. Por donde se le mire, esto es lo que consideraríamos un colapso completo de la sociedad. Dije al comienzo de este video que preferiría ser un trabajador de clase media en el mundo de hoy, que un rey de hace más de 150 años. Si el modelo de negocios como siempre se llegara a cumplir, entonces preferiría ser un trabajador de clase media hoy que un rey dentro de apenas 20 años, y eso es un pensamiento realmente aterrador. Así que si te estás sintiendo un poco ansioso, como yo me sentía al leer este estudio, tal vez sea importante revisar las críticas a este modelo. Un estudio que básicamente equivale a alguien gritando que el mundo se va a acabar, no va a ser recibido con agrado por los escépticos, y ese fue el caso del informe Los límites del crecimiento. Vale la pena señalar que muchas de estas críticas han sido desacreditadas, simplemente por el hecho de que los datos están siguiendo las predicciones del modelo de negocios como siempre, con una precisión bastante alarmante. Otros críticos señalan que este estudio tiene una forma muy pesimista de abordar la innovación humana. Estos críticos reconocen que, sí, es cierto que en este momento nuestro ritmo de innovación puede que no sea suficiente para evitar este tipo de colapso, pero la necesidad es la madre de la invención. En cuanto la humanidad esté contra la pared, proverbialmente hablando, se pondrá mucha más atención en investigar e invertir en tecnologías que puedan empujarnos fuera del escenario apocalíptico, del modelo de negocios como siempre, hacia el escenario más aceptable de tecnología integral. Ya podemos empezar a ver esto con un gran auge de tecnologías renovables disponibles en el mercado público. Sin duda, aún hay algunas áreas donde estamos rezagados, la gestión de residuos siendo una enorme, pero estamos mucho mejor que hace apenas una década. Si quieres que te diga lo que creo que va a pasar, lo siento, solo te voy a animar a que leas los dos informes por ti mismo. En general, quiero ser optimista sobre el futuro, pero también me doy cuenta de que mi opinión no tiene ni de cerca el mismo peso que la de una investigación publicada por un grupo de 17 de los principales economistas y científicos del mundo. Investigación que ha sido validada por otra persona muy talentosa. En el mejor de los casos, todo esto estuvo tremendamente exagerado y podemos usarlo como una excusa para aprender sobre los límites de crear modelos sistemáticos para predecir el futuro.